Vamos a la política porque volvió de sus vacaciones. Evelyn Matei reactivó también el llamado a su sector de ir a primarias amplias, ¿no? Incluyendo a José Antonio Kast, a Johannes Kaiser, cuando en la oposición y particularmente en Chile Vamos hablan que el resurgimiento de la expresidenta Bachelet es responsabilidad de la poca unidad en la derecha. Bueno, y en el oficialismo, marzo parece ser fecha clave. Ahora hay algunas voces desde el PPD hasta el Frente Amplio que coinciden también en llevar adelante una primaria amplia, mientras en paralelo esperan por las definiciones, por ejemplo, de la ministra del Interior, Carolina Toá. De todo ello nos viene a contar Diana Copa. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida. Hola, buen día, Mauricio, Paula. Sí, con marzo a la vuelta de la esquina se acerca un mes clave para las definiciones políticas de ambos sectores de cara a las elecciones presidenciales de este año. Este lunes, en el marco de un homenaje al teniente venezolano Ronald Ojeda, que consistió en la instalación de una placa en la comuna de Independencia, reapareció luego de 3 semanas de vacaciones la candidata presidencial de Renovación Nacional y la UDI, Evelyn Matei. Si bien su intención era descansar, tal como ella misma lo expresó, durante su receso hizo algunas intervenciones, especialmente para criticar la gestión económica del gobierno, con énfasis en los traspasos de la Corfo y también la necesidad de realizar recortes presupuestarios millonarios. En la última jornada volvió a insistir en la urgencia de reducir gastos en todos los ministerios, salvo en Carabineros y la Fiscalía. En cuanto a definiciones políticas, la exalcaldesa de Providencia subrayó la importancia de priorizar el bienestar del país, reiterando su llamado a primarias amplias y extendiendo una invitación a José Antonio Kast y al diputado Johannes Kaiser a reflexionar sobre la posibilidad de un acuerdo. Según Matei, el objetivo es alcanzar la unidad necesaria para representar el 62% que votó en contra de la propuesta constitucional de la Convención. Cualquier persona que realmente quiera a Chile se da cuenta que tenemos que formar una coalición lo más amplia posible. Básicamente lo que fue el 62% que rechazó esa constitución que nos propuso la Convención. ¿Que pueden haber diferencias? Sí, pueden haber diferencias. En un 62%, obviamente que no todos opinan exactamente lo mismo. Esperamos que reflexionen, esperamos que cambien de opinión, porque efectivamente Chile está primero. Ya, esperemos que reflexionen y que cambien de opinión. Algo que parece cada vez más lejano es lo que plantea la candidata presidencial de Chile Vamos, porque el portazo de Johannes Kaiser y de José Antonio Kast y de su partido ha resonado más de una vez en medio de estos intentos de la exalcaldesa de Providencia. Es un desafío nada fácil para Evelyn Matei intentar alcanzar esa primaria en un escenario en el que, lo comentábamos ayer, Diana, ¿no? Ya no son 2 derechas, estamos hablando ya de 3 derechas. Chile Vamos, el Partido Republicano y el partido que también representa mucho más en la extrema derecha, Johannes Kaiser. Por lo tanto, aparece como un desafío, yo diría, cada vez más lejano, y también lo planteábamos ayer. Yo creo que como que el quiebre más definitivo en política, no hay nada cerrado, todo puede cambiar de un momento para otro, pero fue cuando Chile Vamos decide negociar la reforma previsional con el gobierno, y ahí es cuando desata la molestia y la crítica de los otros 2 líderes que quieren ir por la carrera a la moneda. ¿En qué se sustenta el llamado reiterado de la exalcaldesa de Providencia siguiendo esa lógica, digamos? Porque ayer también le decía incluso Arturo Esquella, el presidente republicano, no nos podemos atribuir ese 62% que fue bien transversal y que terminó rechazando el primer documento del proceso constitucional. Sí. ¿En qué se sustenta como la esperanza o la insistencia de Evelyn Matei? Republicanos ha sido súper claro que ellos quieren ir directamente a la primera vuelta presidencial por el hecho de que es una instancia con voto obligatorio, porque quieren llevar sus ideas hasta esa instancia, y también, bueno, lo que decía el presidente del partido, Arturo Esquella, ayer, que era un error atribuirse 62%, y además que Chile Vamos había fallado a muchas de esas personas, entendiendo que apoyaron de alguna forma la reforma previsional del gobierno. Ahora, desde Chile Vamos han sido enfáticos que quieren una primaria amplia en la que participe Chile Vamos, también amarillos y demócratas. Ahora, no es compatible una primaria entre, por ejemplo, demócratas y amarillos, y en la que también esté el Partido Republicano y Johannes Kaiser. Exacto. Porque ellos lo han negado totalmente, han dicho que no van a participar también. Quieren una primaria amplia, pero también, por otro lado, Renovación Nacional ya
ha sido súper claro en varias instancias de que, por ejemplo, quieren que sea una instancia competitiva. El senador Manuel José Osandón, de hecho, ayer decía las primarias no son una instancia de chacota, así tal cual él lo dijo. Entonces, hay que tratar de entender hasta qué punto es la primaria amplia, entendiendo Pero más allá de eso, más allá de la negativa, uno lo entiende desde el punto de vista de hacer, valga la redundancia, permanentemente un punto político, y que Evelyn Matei instala esa bandera, de cara a lo que pueda pasar, de cara a lo que va a pasar también con la elección parlamentaria, al resultado de las derechas en esa elección parlamentaria que es fundamental en el Congreso para sostener cualquier gobierno. La bandera que instala Evelyn Matei hoy día y probablemente hasta el final es endosarle a Johannes Kaiser y a José Antonio Kast la responsabilidad por la unidad del sector, digamos, y en esos términos es que lo plantea, más allá de que esto termine con un resultado positivo a favor de su pretensión de tener una primaria amplia. Ella lo que está instalando es decir, ustedes tienen la pelota en su terreno de la cancha y la falta de unidad del sector y los resultados eventualmente asociados a esa falta de unidad no va a ser responsabilidad mía. Claro, pueden ser responsabilidad de ellos y al final es algo que también señalan desde otros liderazgos, por así decirlo, de la derecha, que responsabilizan finalmente que si no hay unidad, la responsabilidad de que, por ejemplo, Michelle Bachelet se instale como una opción y sea una candidata es de la misma derecha. Y así, de hecho, lo explicó la exsecretaria general de la UDI, María José Hoffman. Las descalificaciones, la falta de mirada común han hecho que Bachelet, incluso sin abrir la boca, suba en las encuestas. Tenemos todas y las mejores condiciones para hacer gobierno. La baja popularidad de Boric suma al gobierno, el liderazgo que sigue creciendo de Evelyn Matei, dos ejes importantes que son seguridad y economía, que son atributos muy de nuestro sector. Entonces, por eso hay que entender la responsabilidad que significa que este mal gobierno nos reelija, y eso implica unidad y respeto. Ya, solo recordar, Diana, brevemente el calendario. Marcábamos el otro día que quedaban 10 meses para las elecciones, ya quedan menos de 10 meses, son el 16 de noviembre, elecciones parlamentarias y presidenciales, para inscribir las candidaturas, tanto al Parlamento como candidatos presidenciales para esas elecciones de noviembre. Las inscripciones se cierran el lunes 18 de agosto. Pero antes de eso, las primarias, que son voluntarias pero vinculantes, o sea, si hay, no sé, en Chile Vamos primarias, no puede después de esas primarias surgir un nuevo candidato del sector. Para esas primarias está prevista la fecha del domingo 29 de junio, y para inscribirse a esas primarias el plazo máximo vence el miércoles 30 de abril. Por eso los plazos se acortan, sobre todo en aquellos sectores que quieran hacer primarias, y se habla del mes de marzo como el mes definitivo, porque claro, de ahí en adelante hay que hacer campaña con miras a esas primarias de junio y con estas listas que se cierran a fines del mes de abril. Ayer conversábamos respecto de esto, entre otros, con el senador Ricardo Lagos Weber, que él sigue defendiendo desde su partido, desde el PPD, a la candidatura de Carolina Toá, pero habla respecto de Michelle Bachelet, como que es una persona que hoy día está muy presionada por algunos sectores para que emprenda una tercera candidatura presidencial. ¿Qué está pasando justamente en el oficialismo? Sí, bueno, la postura del oficialismo desde el inicio ha sido que van a definir su postura después de la primera quincena de marzo, algo que para algunos de hecho es a contrarreloj, entendiendo lo que tú decías, Mauricio, que es a finales de abril cuando se pueden inscribir ya como fecha definitiva quienes van a ir a las primarias. Ellos quieren unas primarias amplias de todo el sector que conformen todo el oficialismo, pero también con la incertidumbre de si va a ir o no finalmente la posible candidata presidencial Michelle Bachelet. Eso va a definir si hay algunos otros partidos que se suman a esa candidatura, aparte del Partido Socialista, si cada partido va a llevar su candidato. Por ejemplo, el Partido Socialista recién va a tomar una definición después del 16 de marzo, que son las elecciones internas del partido. En el PPD, en cambio, han presionado para tomar decisiones con mayor rapidez. La incertidumbre gira en torno a Michelle Bachelet y, en su defecto, también si una opción es la actual ministra del Interior, Carolina Toá. Y eso implicaría que tenga que renunciar para poder ser candidata. En el partido también ha surgido el nombre del senador Ricardo Lagos Weber, de hecho, como posible opción, quien ayer fue súper enfático que tiene todo su apoyo en Carolina Toá. En esa línea, el senador del PPD, Pedro Araya, insistió en que Toá debe definir su postura cuando antes para que el partido pueda tomar decisiones y evaluar otros nombres si es necesario. Mientras tanto, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, señaló que cualquier determinación sobre una candidatura de Bachelet se concretará después de las elecciones internas del Partido Socialista.
los posibles otros candidatos presidenciales del PPD han sido muy respetuosos de Carolina Toá, y mientras ella no se decida, muchos de ellos han manifestado que no van a estar en competencia. Entonces, por eso es muy importante que Carolina ojalá defina dentro de la primera quincena de marzo qué es lo que va a hacer. Decir si va a ser candidata o no, porque también el presidente Boric tiene que saber si va a contar con Carolina Toá como ministro del Interior hasta el final de su mandato o tiene que empezar a buscar un nuevo ministro del Interior. Toda la definición presidencial desde el oficialismo va a ser desde la segunda mitad de marzo en adelante, porque es evidente que el PS tiene que elegir su directiva, tiene que haber conversaciones con la expresidenta Bachelet. Bueno, en paralelo a todo esto, la UDI anunció que impulsará una comisión investigadora para evaluar el impacto de las reformas educacionales implementadas en el año 2016, año en que la expresidenta Michelle Bachelet estaba al mando de su segundo periodo presidencial. La bancada gremialista buscará reunir las firmas necesarias para concretar esta iniciativa y, de hecho, no descartan invitar a Bachelet a esta instancia, algo que claramente es un punto electoral en un año como el que vivimos, lo conversábamos hace unos días, que esto no va a ser lo único. No, y que van a venir parte más de la cosas. definición de la estrategia de campaña también de la derecha, apuntar a una expresidenta Bachelet en un escenario súper distinto, mucho más competitivo desde el sector de la oposición hoy día, una expresidenta que tiene 2 gobiernos a cuesta, que eso implica responder por los logros, pero también fundamentalmente por ciertas cosas que son hasta el día de hoy cuestionadas, y lo decíamos también en su momento, si se quiere y si ella termina convertida en la candidata como del oficialismo, con el Frente Amplio, con el Partido Comunista incluido, tendrá que responder también por lo que ha hecho este gobierno, digamos, ¿no? En una estrategia de campaña, digo. Entonces es un escenario bien distinto para la exmandataria, sí. Pero ahí está, delineadísimo. No hace falta mucho completar la oración cuando la UDI dice vamos a evaluar las estrategias educacionales y sus consecuencias de las reformas del 2016. Está apuntando al corazón de uno de los gobiernos de Michelle Bachelet. Es que hay que poner todo en la balanza al final, porque ya la semana pasada conversábamos también con gente de la oposición que nos reconocía que Michelle Bachelet sigue siendo al día de hoy la candidata a quien resulta más difícil vencer desde el punto de vista electoral, por ella, por su personalidad, por el apoyo que recibe, pero también por el hecho de que ella podría llegar a unar a todo el oficialismo, desde la democracia cristiana hasta el PC, en un escenario de división, ya veíamos, de las actuales oposiciones, con toda esta diversidad de candidatos, incluso la posibilidad electoral, ¿no? Que Bachelet pudiera hasta triunfar en una eventual primera vuelta, pero allí, en campaña, como decía Paula, están todos los elementos respecto de sus gestiones, de sus 2 gobiernos, y con esta crítica que ella comienza, antes siquiera de que ella tome una decisión final. Absolutamente, gracias Diana. Buen día. Buen día. Buen día.